El amparo es un proceso simplificado tanto en su duración como en su forma. Su principal objeto es perseguir el restablecimiento de un derecho reconocido por la Constitución, un tratado o una ley frente a la violación o amenaza motivada a través de un acto manifiestamente arbitrario o ilegal, y siempre que no exista otra vía judicial más idónea para remediar con rapidez y eficacia el perjuicio sufrido por el afectado, con excepción de la libertad física, ya que para la protección de ella procede el habeas corpus. Sus antecedentes podemos encontrarlos en las 7 partidas de Alfonso el Sabio en los años 1221 y 1284. Donde se lo mencionaba como amparo o amparamiento, y también en la Constitución de Cádiz de 1812. El primer antecedente iberoamericano se halla en la Constitución de México de 1824, donde si bien no se lo mencionaba expresamente, autorizaba reclamar ante la Corte Suprema por las sanciones a la Ley Suprema, y se reconoció expresamente en la Constitución de México de 1917, en los artículos 103 y 107. Y luego pasó a diversas legislaciones del centro y del sur de América, como Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. En Brasil se lo denominaba mandato de seguranza. Tuvo regulación en la Constitución española de 1931 y de 1978. En lo que respecta a instrumentos internacionales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en su artículo 18 lo contemplaba, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 8. Señalan que toda persona tiene derecho a un procedimiento sencillo y rápido por el cual la justicia lo ampare ante la violación de sus derechos fundamentales. También lo prevé la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 25. Estos instrumentos fueron dotados de jerarquía constitucional en 1994, al ser incorporados al artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. A nivel nacional, se reconoce 3 etapas. La primera se la conoce como etapa jurisprudencial. Antes que la Corte reconociera la vía del amparo jurisprudencialmente, los jueces de los tribunales inferiores entendían de manera uniforme que la protección de los derechos constitucionales no comprendidos en el habeas corpus debían tramitar a través de un procedimiento ordinario. Como el habeas corpus resultaba insuficiente para proteger eficazmente todos los derechos individuales, era necesario establecer otro remedio más amplio. La Corte tuvo la primera oportunidad al expedirse a través del fallo Siri de 1957 en una causa iniciada contra un acto de autoridad pública por el cual se había clausurado un periódico de Mercedes impidiendo su impresión y circulación y vulnerando la libertad de imprenta y de trabajo en forma ilegítima. La Corte hizo lugar al proceso entendiendo que el actor invocó la garantía de libertad de imprenta y de trabajo que tutela la Constitución, lo que se encontraba acreditado en la causa, que había sido evidentemente restringida sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa que justificara dicha restricción. Y basta esa comprobación para que la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad. Sin que pueda alegarse en contrario a la inexistencia de una ley que la reglamente, ya que las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias. 10 meses después, en 1958, la Corte se expidió en el caso Cot, instado contra actos de particulares. La firma era propietaria de un establecimiento textil en el partido de San Martín y mantuvo un conflicto gremial con el personal obrero, lo que motivó la toma de la fábrica por parte de los trabajadores. La Corte entendió que no hay nada ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución que permita afirmar que la protección de los derechos humanos esté circunscripta a los ataques que provengan de la autoridad. Nada hay que autorice afirmar de que el ataque ilegítimo, grave o manifiesto, cuando contra cualquiera de los derechos carezca de la protección constitucional adecuada que es el amparo y no la de los juicios ordinarios por la sola circunstancia de que ese ataque emane de otros particulares o de grupos organizados de individuos. Intentar construcciones excesivamente técnicas para justificar ese distingo importa interpretar la Constitución de modo que aparezca amparando no los derechos esenciales sino su violación.
La doctrina que sienta la Corte a través de los fallos Siricot consagró la protección de derechos constitucionales por la vía más eficaz. Sin distinguirse la restricción ilegítima de estos derechos provenía de autoridad pública o de actos de particulares. Para dar curso al proceso de amparo, la ilegitimidad que se contrapone a los derechos esenciales de las personas debe aparecer de un modo claro y manifiesto. La tramitación por los procedimientos ordinarios ocasionar un daño grave e irreparable. La segunda etapa es la legislativa. Parte de la doctrina entiende que la doctrina que emanó de los fallos referidos en el punto anterior inspiró la esencia de la Ley 16.986 en el orden nacional contra actos o omisiones de autoridad pública. Con posterioridad, el artículo 321, inciso 2, hizo extensivo este remedio a aquellas acciones en las que el sujeto pasivo del amparo fuera un particular. Mientras en el orden nacional comenzaba como una creación jurisprudencial, los primeros antecedentes ya se encontraban en las jurisdicciones locales. Se puede mencionar la de Santa Fe, de 1921, la Constitución de Santiago del Estero, de 1939, como también la de Mendoza, de 1949, y la de Entre Ríos y Chaco, que lo trataban en forma conjunta con el habeas corpus. Con relación a la provincia de Buenos Aires, el amparo no tuvo regulación explícita hasta la reforma de 1994, que coincidió con la reforma de la Constitución Nacional, y antes lo trataba la Ley 7.166 del año 1965, reformada por la 7.261. La tercera etapa se denomina constitucional. La reforma constitucional de 1994 introdujo en el artículo 43 tres garantías para el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales, dentro de las cuales se encuentra el amparo. Este artículo permite distinguir distintas categorías de derecho. Por un lado, los individuales, y por otro, los de incidencia colectiva, los que pueden subdividirse en aquellos que tienen por objeto bienes colectivos, vinculados con bienes indivisibles de imposible apropiación individual, por ser de toda la comunidad. Y los de incidencia colectiva, referente a intereses individuales homogéneos, donde se afectan derechos individuales enteramente divisibles, pero existe un hecho único continuado que provoca la lesión de todos ellos, y por lo tanto es identificable una circunstancia fáctica homogénea. Es así que cuando se habla en primer término de derechos individuales, se refiere a los casos donde éste es el principal protagonista y único legitimado para intervenir. Y en el segundo grupo de legitimados se encuentran entonces los derechos de incidencia colectiva, y en este caso la legitimación se concede en forma extraordinaria a efectos de reforzar su protección.